eh, estemos todos de acuerdo con ello. Al terminar las intervenciones de los investigadores, vamos a abrir un espacio para preguntas. En ese espacio de preguntas quisiera también pedirles a todos que por una parte se identifiquen, pueden hacer la solicitud bien por vía del chat o levantando la mano con el mecanismo que dispone Zoom para ello. De modo que, por cierto, también al término de la presentación va a estar a disposición el informe, va a estar el link al informe. De modo que sin más preámbulo, le doy la palabra a la profesora Ligia Bolívar para la presentación de los hallazgos del informe. Gracias, Alejandro, y gracias a todos los que nos acompañan hoy. Buenos días. Bueno, yo voy a presentar rápidamente lo que son los hallazgos de los principales hallazgos del informe, comenzando primero por una breve reseña de qué fue, o sea, cómo realizamos la investigación, sin aburrirlos mucho con temas metodológicos, pero sí para precisar que la investigación abarca desde el año 2013 y esto lo hacemos fundamentalmente porque a partir de 2013 suceden dos cosas que pueden ser en cierta forma referentes especiales para el tema que estamos investigando. Por un lado, se da una mayor presencia de los colectivos como aliados directos del gobierno de Nicolás Maduro, que toma posesión ese año, y por otra parte, se crean las llamadas zonas de paz, que como decimos en el informe, no son determinantes para entender la proliferación de bandas armadas criminales, pero sí explica parcialmente esta emergencia de las bandas, ¿no? Esta mayor proliferación de las bandas. Y por cierto, de esos tres, son tres sectores a los que nos dedicamos en el informe, precisamente porque se ha producido durante esta última década esa proliferación de grupos armados irregulares en Venezuela, y por ello incluimos grupos paramilitares donde ubicamos específicamente a los colectivos armados, las grandes bandas del crimen organizado en segundo lugar, y también organizaciones irregulares de origen colombiano, donde nos concentramos en lo que es el ELN y las disidencias de las FARC, ¿no? Hemos visto también que el proceso de crecimiento de estos grupos se está dando con control de territorio y capacidad de gobernanza, y es en esos en los que nos enfocamos. Puede haber otro tipo de grupos en Venezuela, pero nos enfocamos en los que tienen control de territorio con capacidad de gobernanza, y vemos que esto se produce en un contexto de fragmentación del poder y del territorio, que genera una serie de problemas de gobernabilidad y que constituye precisamente una barrera para la recuperación de la institucionalidad, de la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela. En los tres casos, de los tres tipos de grupos que analizamos, las actividades vemos que solamente son posibles con la anuencia o con la complicidad de las autoridades, tanto civiles como militares, ¿no? Y tanto en el ámbito nacional como en el local, sea a través de gobernadores, de alcaldes o de los mismos protectores que impuso más de una vez Maduro, ¿no? Y eso hace que la situación sea, por supuesto, mucho más compleja. Ahora bien, una cosa que observamos es que en la mayor parte de los casos, estas agrupaciones se mueven en función de intereses de carácter económico, no político, incluso en el caso de los colectivos. En cuanto a político, digamos, en cuanto a la finalidad de la toma de poder, ¿no? Incluso en el caso de las organizaciones colombianas, la actividad venezolana, la actividad en Venezuela, mejor dicho, no tiene un objetivo insurreccional como podía ser el que tenían en Colombia, frente al gobierno para disputar la autoridad, sino que están fundamentalmente abocados a temas de carácter económico, aunque sí, en algunos casos, esas actividades económicas sirvan para también financiar sus actividades dentro del territorio colombiano. Pero en todo caso, no
con una intención de disputa de poder en Venezuela, ¿no? Eso los distingue en relación con su papel dentro de Colombia, ¿no? Otra cosa que destacamos es que el control territorial generalmente le resulta funcional al gobierno. O sea, ellos están presentes en sitios donde el gobierno ha abandonado su monopolio de la fuerza y del poder, su papel como Estado, eh, y han dejado y han permitido que estos grupos asuman ese papel, ¿no? Por lo general, ese control ejercido por estos grupos, como decíamos anteriormente, no solamente se hace con anuencia o complicidad de las autoridades, sino con ciertos acuerdos, siempre y cuando no se traspasen ciertos límites intangibles. Y esto es muy importante destacarlo, es decir, mientras no, como lo dicen los malandros, mientras no se coman la luz, mientras no se pasen el semáforo, mientras no pasen la raya amarilla, pues no van a tener problemas con el Estado. Y hemos visto cómo los enfrentamientos se han dado precisamente cuando estos grupos intentan ir más allá de esa línea intangible permitida, ¿no? De ese acuerdo tácito que no debió violentarse, porque entonces en ese caso estarían disputando un nivel de autoridad que no se les otorgó, ¿no? Luego ya eso digamos eh, puntos generales en lo que tiene que ver con la parte de los grupos armados. Ahora bien, nosotros no somos violentólogos, es un término que se ha acuñado desde hace muchos años en Colombia. No somos expertos en grupos armados, nuestra Alerta Venezuela se enfoca es en derechos humanos y por lo tanto lo que nos interesaba era ver cómo estos grupos con control de territorio y capacidad de gobernanza están teniendo impacto en los derechos humanos de la población y en la capacidad de acceso a la acción humanitaria, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, vemos que en materia de afectación de derechos, en primer lugar, se observan pocas diferencias en cuanto al tipo de derechos humanos que están siendo afectados por parte de los grupos. Es decir, en los tres grupos se han perjudicado prácticamente todos los derechos con algunas salvedades, y estamos hablando de tanto derechos civiles como políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, desde las cosas más sencillas de la vida cotidiana, como puede ser el derecho a la protesta, de la participación política, como, bueno, lo más dramático que puede ser el derecho a la vida, ¿no? Pasando, por supuesto, por afectaciones de carácter ambiental y de otro tipo, ¿no? Pero aquí quería aclarar que no hablamos directamente de violación de derechos humanos, hablamos siempre de afectación de derechos porque entendemos que la violación de derechos humanos es algo que es atribuible solamente al Estado, en la medida en que solamente los Estados son responsables por la garantía y por lo tanto también por la violación de derechos humanos en cuanto a entes que tienen una responsabilidad internacional en la materia, pero sí también reconocemos obviamente que hay particulares que pueden tener afectaciones sobre esos derechos, pero la responsabilidad del Estado sigue presente y de eso hablaremos más adelante. Pero, ajá, como decía, no hay diferencias sustantivas en los tres grupos en lo que es la violación a derechos, pero sí en cuanto a la caracterización de las afectaciones desde el punto de vista regional. Observamos, y eso tiene que ver con las características de cada región y las oportunidades de negocio que ofrece cada región. Entonces vemos que en el sur del país, sobre todo en los estados Bolívar y Amazonas, la acción minera concentra en buena medida las prácticas de trata, de tráfico de personas, de desplazamiento interno y de migración forzada, explotación sexual y laboral, a prácticas también de servidumbre, desapariciones forzadas, asesinatos, afectaciones a la salud y a otros derechos sociales, ¿no? Esto por lo que es la dinámica que se está dando dentro de todo ese largo cinturón del arco minero del Orinoco, ¿no? Mientras que en el caso de otras regiones del país, como la región centro-norte y occidente, se dan afectaciones dependiendo del lugar, como decíamos antes,
centrada en ciertos, por ejemplo, en el control de ciertos bienes y servicios que afectan, por supuesto, la calidad de vida de la población. Nos referimos al control del gas, de la comida, del agua potable, y en estas tres áreas, por ejemplo, tenemos que esa afectación está también orientada a ejercer un control político de la población, no solamente social, sino político. Es decir, una persona o un grupo familiar que se identifica como opositor o que no participa en las actividades del partido, ese tipo de cosas, va a tener condicionamientos para acceder a estos servicios, ¿no? Fundamentales, como gas, agua potable, la comida a través del CLAP, que de los centros, ¿cómo es que se llama? Comités locales de producción de alimentos, algo así. Siempre se me olvida lo que significa el CLAP, pero en todo caso, esta figura que impuso el gobierno de Maduro supuestamente para mejorar el acceso de la población a alimentos básicos, y que se ha convertido en una herramienta más de control social, ¿no? También el control de los insumos hospitalarios, en fin. Esto termina afectando derechos económicos y sociales en las poblaciones que controlan, pero también el ejercicio de las libertades civiles, en el sentido de que, como decía anteriormente, se afecta el derecho a la libertad personal con toques de queda, cuando se decide quién entra y quién sale y a qué hora, la libertad de reunión pacífica. No se pueden hacer manifestaciones en estos sectores controlados por estos grupos. La libertad de expresión, el temor de la gente a hablar es enorme. Nadie o muy poca gente se atrevería a conceder una entrevista a un periodista, y si lo hace está siempre mirando hacia los lados porque la amenaza es fuerte. La libertad de comercio, en el sentido de que la aplicación de la llamada vacuna, que no es sino una forma de extorsión muy frecuente por parte de los tres grupos, hace que los costos de cualquier actividad económica pues se eleven muchísimo. Yo recuerdo incluso, y esto como un paréntesis, si se quiere, carácter personal, una vez que pedí un presupuesto en 2019 para ir a la Gran Sabana. En ese momento estaban cobrando $200 diarios por persona por día, ¿no? Y uno entiende que los hospedajes, yo estaba en la Gran Sabana varias veces, y uno entiende que los hospedajes de esa zona no cuestan eso, y ni por muy cara que esté la gasolina. Obviamente eso está incluyendo ya el costo de paso por las zonas controladas por los pseudo sindicatos, ¿no? Entonces, todo esto tiene afectación en la libertad de comercio. En la zona de Barlovento observamos, por ejemplo, todo el tema de la afectación a la actividad turística. Las personas que sacaban su producción a las carreteras, sus mandarinas, sus aguacates, dulces caseros que hacían, y todo eso hoy en día está súper valorado por el tema, o sobrepreciado, mejor dicho, por el tema de las vacunas, ¿no? Entonces, esto está generando una situación de afectación, como decíamos antes, de todos los derechos, ¿no? Luego, es importante un hallazgo que resaltamos, y es que tanto los colectivos como las organizaciones armadas de origen colombiano actúan como paramilitares. Identificamos acciones de limpieza social por parte del ELN en 4 estados del país. Eso tiene que ser un toque de alarma frente a lo que es la actuación de estos grupos, es decir, que están actuando, haciendo el trabajo sucio del gobierno, ¿no? Y ya pasando a lo que es, por razones de tiempo, muy rápidamente, al contexto de lo que es la emergencia humanitaria compleja, en ese contexto, el nivel de vulnerabilidad de algunos sectores de la población es obviamente mucho mayor, y eso es algo que es aprovechado para la captación de integrantes, ¿no? Es una captación que ha dejado de ser forzosa, aunque sigue siendo parte de la violencia estructural, pero digamos, no le ponen una pistola en la cabeza, no se los llevan por la fuerza. Los jóvenes sobre todo van, entre comillas, voluntariamente, y digo que entre comillas precisamente porque forma parte de la violencia estructural. Acuden a este mecanismo porque
simplemente es la forma de supervivencia, ¿no? El arma me da el reconocimiento, el estatus y el acceso a la satisfacción de necesidades fundamentales que de otra manera no tendría. Entonces, no es un reclutamiento forzoso y se observa tanto en zonas urbanas como en las rurales y en territorios indígenas. En territorios indígenas vimos, o se observó situaciones bien delicadas, como por ejemplo el hecho de muchachas jóvenes indígenas que terminaban aceptando tener sexo con guerrilleros de miembros del ELN a cambio de comida, a cambio de la satisfacción de ciertos derechos. Entonces, se observa también en estos territorios dominados por grupos armados la situación, el tema del sexo por supervivencia, incluso, repito, en comunidades indígenas. Quisiera reiterar que como dije, como asumí anteriormente, pues la afectación de los derechos por parte de estos grupos armados no exime de responsabilidad al Estado en cuanto a garante final de los derechos humanos, y por el contrario, la responsabilidad es mayor cuando se trata de un gobierno que ha cedido control de un territorio y ha cedido el monopolio de la fuerza en la medida en que se trata de una cesión deliberada, es decir, no es que simplemente los otros se tomaron por la fuerza ese territorio. O sea, las zonas de paz no fueron consecuencia de que al ministro de Justicia y Paz le pusieron, e Interior le pusieron la pistola en la cabeza y le dijeron, nosotros queremos este territorio. Estamos hablando de una concesión deliberada de un territorio por parte del Estado venezolano. Y en este contexto, entonces, vemos que las vulneraciones a los derechos humanos de la población sometida al control de estos grupos armados irregulares están pasando desapercibidas, especialmente en la medida en que la existencia de estos grupos ni siquiera es motivo de debate público, ni se ha incorporado en las agendas sobre la futura gobernanza de Venezuela, y tampoco en lo que tiene que ver con la paz en Colombia, ¿no? El acceso a la respuesta humanitaria y la capacidad de acción libre por parte de los trabajadores humanitarios también está siendo afectada, está siendo cada vez más restringida por la presencia de estos actores armados con control territorial y capacidad de gobernanza. Vemos como, por ejemplo, para acceder a un determinado territorio, las organizaciones que realizan actividades humanitarias tienen, en primer lugar, que llegar a un acuerdo con estos grupos. Muchas veces la ayuda que está destinada a las personas con mayor necesidad y con mayores grados de vulnerabilidad tiene que ser, no llega completa porque tienen que negociar parte de cuotas con estos grupos armados. Hay situaciones mucho más complicadas, como por ejemplo en ciertas zonas, incluso urbanas, en la misma Caracas, un comedor popular es manejado por la mujer del líder de la banda armada de la zona, ¿no? Entonces, bueno, ya por allí hay obviamente un acceso directo de la banda a los alimentos, y quien maneja eso pues no puede decir nada. O sea, los actores humanitarios simplemente observan y callan porque saben que de lo contrario pues simplemente no tendrían acceso a las personas que necesitan la ayuda. Entonces, bueno, la opción es dividamos el reparto, aceptamos la cuota en función de poder continuar cubriendo por lo menos parcialmente las necesidades del resto de la población. Frente a este panorama le preguntamos a algunos entrevistados qué podría pasar con estos grupos armados irregulares en el escenario hipotético de que la oposición ganara las elecciones de 2024. Y estos entrevistados nos dijeron sin parpadear y sin dudar, sería el caos, sería un desastre, sería el final, y esto podría conducir a una situación de conflicto armado más generalizada. O sea, Venezuela está sentada frente a un polvorín, y frente a esa situación no se está haciendo mayor cosa. Es decir, pensamos, y con eso quiero concluir para darle la palabra a Ricardo, que sería ilusorio plantear procesos de diálogo o negociación, tanto en Colombia como en Venezuela, para la recuperación de la democracia y el Estado de Derecho, si no se toma en consideración la presencia del papel de estos actores. Es decir, una negociación en México,
entre un sector de la oposición y quienes detentan el poder, que no tome en cuenta lo que está pasando al sur de Venezuela, en el oriente, en occidente, prácticamente todos los estados, no va a ser viable la gobernabilidad del país. Y lo que observamos es que, bueno, hay una ausencia de estrategias de transición, que ya, no sigo porque luego quitar material a Ricardo sobre el tema de las conclusiones. Creo que más o menos les he pintado un panorama general sobre los hallazgos y para eso después tendremos el tiempo de las preguntas para profundizar. Muchas gracias. Gracias, Ligia. Adelante, Ricardo. Gracias, Ligia, gracias, Alejandro. Y bueno, me sumo nuevamente a los agradecimientos por participar y estar acompañándonos en el día de hoy. Yo lo que quiero es hacer como una suerte de recapitulación breve de las ideas fuertes de Ligia, como para puntualizar las conclusiones más importantes y luego vamos a focalizar en algunas recomendaciones que trabajamos por actores, ¿no? Pensando en la utilidad del informe. A ver, sobre conclusiones, está claro que existen diversos grupos irregulares con control de territorio y población y capacidad de gobernanza en Venezuela. Ya Ligia los identificó, los 3 grupos con los que trabajamos en el informe: organizaciones irregulares de origen colombiano, megabandas, colectivos. Y estas organizaciones efectivamente tienen capacidad de gobernanza porque desafían la autoridad y en algunos casos la sustituyen en determinados territorios. Y ese dominio lo podemos ver desde materias que comprenden la convivencia comunitaria, pasando por el manejo de servicios públicos hasta la dotación de seguridad, protección o la misma administración de justicia. Entonces, esa idea se ve muy fuerte en el informe. Segundo, lo mencionaba también Ligia, esto solo se corresponde con un relacionamiento con el Estado venezolano, sea por anuencia o complicidad, distintas autoridades locales o nacionales de acuerdo al tipo de grupo de que se trate y la actividad económica en la que estén envueltos. Y es una relación que, vale destacar, va más allá del Ejecutivo, porque incluso el sistema de justicia participa en el cubrimiento, en la protección de estos grupos, como ha dicho la propia Fact-Finding Mission, la misión internacional independiente de los hechos, que ha mencionado que distintos grupos no son investigados por el sistema de justicia, ¿no? Particularmente los colectivos. También cabe destacar acá que muchas de estas denuncias sobre actuación de grupos armados irregulares forma parte de la investigación por crímenes de lesa humanidad que adelanta la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, estamos viendo que traspasa al sistema de justicia y esto también incide en otras áreas relacionadas al derecho internacional. Otra idea fuerte, muy importante, que estamos digamos, que destacamos en el informe, tiene que ver con esta afectación múltiple de derechos, ya Ligia lo mencionó, con los matices que hay de acuerdo a las regiones, pero ahí lo que es importante destacar en todo caso es que básicamente la desprotección es total. Es decir, no hay un derecho humano de los reportados que no sea afectado por los 3 grupos. Todos los derechos son afectados por todos los grupos. El único derecho que no documentamos directamente era en el caso de los derechos políticos por parte de organizaciones de megabandas prácticamente. Es decir, que no hemos visto vinculación con temas de, digamos, voto o participación política, ese tipo de cosas, pero que no descarta del todo su participación, por supuesto. Y a nivel de afectación, por supuesto que hay impactos diferenciados. En el informe se nota muy bien que esta vulnerabilidad recae mayormente en adultos mayores, personas menores de edad, de grupos indígenas, ¿no? Porque son captados por estos grupos y aprovechados como parte digamos, entre comillas, personal o material armado que tiene para el propio fortalecimiento y expansión del grupo. Otra idea muy importante es que también lo comentaba muy bien Ligia, es un proceso de crecimiento que se da en un contexto de fragmentación del poder donde no solo el Estado pierde cada vez más lo que es el dominio del territorio, sino que también se da con estructuras que están constantemente dispersándose, reproduciéndose, es decir, que no parte de estructuras monolíticas, sino que hay un constante proceso de
de adaptación, transformación, que facilita el propio crecimiento de estos grupos, ¿no? Y por último, en términos de conclusiones, evidentemente, no solo que, digamos, es el corazón de por qué se hizo este informe, nuestra intuición inicial se confirmó al final con la investigación, que es que este tema no era objeto de debate de ningún tipo, no solo en los espacios formales de negociación en Colombia y Venezuela, sino que básicamente no tenía ningún anclaje o registro por parte de la oposición fuera de estos espacios, ni por el gobierno, ni mayor discusión a nivel de agenda pública, ¿no? Ok, ahora con las recomendaciones vamos a pensar muy focalizado en determinados actores, ¿no? Para esto partimos de lo siguiente, de que los grupos armados irregulares existen por la ausencia de buena gobernanza y entendemos la ausencia de buena gobernanza como no solo la pérdida del poder efectivo, del dominio o gobierno efectivo por parte del Estado, sino también porque hay ausencia de políticas de desarrollo que permitan atender las carencias de la población que finalmente son suplidas por la gobernanza criminal. Es decir, vemos que no solo tiene que ver con un tema de poder o de control efectivo sobre el territorio, sino también por ausencia del Estado en determinadas áreas sociales. Y para romper ese círculo vicioso, entonces, proponemos las siguientes recomendaciones, ¿no? En cuanto a las personas que pueden incidir y acompañar a las negociaciones entre el gobierno y la oposición venezolana, hay al menos 4 recomendaciones claves. Primero, hay que reconocer la existencia de estos grupos, es decir, hay que empezar a ponerle nombre y apellido a lo que está pasando y cuáles son los efectos que tiene sobre la población en derechos humanos y acceso a asistencia humanitaria. Segundo, tiene que haber un acuerdo político de seguridad territorial con acompañamiento de instancias internacionales, sea la ONU, sea otros entes afines, en función de qué? De recuperar esa gobernanza, esa capacidad de ejercer la autoridad, digamos, de manera monopólica a cargo del Estado o de manera exclusiva a cargo del Estado. Por supuesto, tiene que haber acuerdos que tengan también un componente de cooperación internacional, porque si hay áreas que están siendo desatendidas socialmente, es importante que haya fondos de inversión social para combatir los factores estructurales que dan pie a la gobernanza criminal. Por supuesto, es hora de que estos temas sean parte de una estrategia de transición en Venezuela. No puede ser, no es concebible que cualquier gobernanza deje por fuera la existencia y actuación de estos grupos en el territorio venezolano. Y esto tiene que darse no solo a nivel formal en los espacios de negociación, pero también en un nivel más amplio de opinión pública, ¿no? También es importante en este ámbito de actores que pueden incidir en las negociaciones de gobierno y oposición venezolana, tener espacios de diálogo más a multinivel, con un amplio rango de actores, justamente para fortalecer el enfoque de derechos en el marco de la recuperación de la gobernanza. Una de las cosas que el informe deja muy claro es que no solo podemos seguir, o no debería cerrarse a una perspectiva criminalística o de seguridad ciudadana, sino que el enfoque de derechos tiene que ser central para generar un marco de recuperación de buena gobernanza, ¿no? También pensamos en actores en el contexto de la paz total en Colombia, ¿no? Y ahí es importante básicamente hacer 3 o 4 ideas clave. Primero, tener presente que hay una fragmentación territorial en Venezuela y en el caso del ELN, muy presente su carácter federativo, ¿no? Como es un grupo que no tienen una sola unidad de mando, que se están reproduciendo constantemente, hay muchas disidencias, son factores que hay que tener en cuenta para entender el nivel de complejidad de una posible recuperación de la gobernanza en Venezuela y para la paz total también en el contexto colombiano. No existe, y para nosotros es muy importante que hayan esos mecanismos de diálogo y articulación entre los espacios de negociación en Venezuela con el contexto o el proceso de negociación de la paz total en Colombia. Tiene que haber esos vasos, digamos, comunicantes, en el entendido de que si hay grupos armados irregulares de carácter binacional, entonces las respuestas que se necesitan son también binacionales, ¿no? Una tercera recomendación muy importante es que hemos identificado un potencial conflicto de interés
en cuanto a los roles de los presidentes de Colombia y Venezuela, porque claro, son mutuamente facilitadores o garantes en los conflictos de ambos países. Entonces, hay un potencial conflicto de interés y tienen que generarse mecanismos para superar ese conflicto de interés de mediar en un país que al mismo tiempo es mediador en el propio país, ¿no? Y por último, tenemos una recomendación muy importante de incluir el tema migratorio en el contexto de la agenda de la paz total, considerando los retos de la integración, pero también de cómo gestionar el flujo de personas migrantes que son víctimas de grupos armados irregulares y las especificidades de la propia población colombiana retornada de Venezuela. Esto tiene que formar parte de la agenda de paz total en Colombia. Finalmente, a Naciones Unidas pensamos que hay que hacer estrategias para que impulsen un acompañamiento al gobierno venezolano, tanto en mecanismos de recuperación de la buena gobernanza, a partir de esta idea de seguridad territorial, como también acompañamiento para reemplazo progresivo de estas estructuras de gobernanza con las estructuras legítimas del Estado, ¿no? Y es muy importante, también lo hemos planteado a lo largo de lo que han sido las investigaciones de Alerta Venezuela, al menos hacer una consulta exploratoria sobre la pertinencia de un nombramiento de enviado especial del secretario general con un mandato amplio para abordar distintas dimensiones de la crisis venezolana. Una de las dimensiones también que reluce mucho, claro interés, es la presencia de grupos armados irregulares con control territorial y capacidad de gobernanza, ¿no? Y por último, con esto vamos cerrando esta sección de recomendaciones. A la sociedad civil hay, digamos, 3 recomendaciones clave. Lo primero, tener en cuenta en su planificación y proyección de actividades la presencia y actuación de grupos armados irregulares. Segundo, comenzar a documentar o avanzar en el fortalecimiento de la documentación y visibilización de los impactos de estos grupos en los derechos humanos y el acceso humanitario que trabaje cada organización. Y por supuesto, hay que fortalecer las acciones de incidencia internacional sobre el fenómeno, pensando tanto en el contexto venezolano, pero también en el marco de la paz total en Colombia, ¿no? Con estas ideas nosotros, bueno, cerramos un poco lo que ha sido la presentación del informe y entonces le paso la palabra a Alejandro para continuar con la moderación. Gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, vamos a recibir preguntas que tengan los participantes, tanto por el chat como si alguien quiere levantar la mano. Solo pediríamos que se identifique y que haga preguntas concretas y cortas. En todo caso, bueno, ya tenemos a Zulay. Adelante, Zulay. Hola, buen día, un abrazo para todos, saludos Ligia, muy admirado por nosotros desde acá, desde Apure. Yo estoy en San Fernando de Apure, la capital del estado de Apure, y he trabajado mucho el tema de no solamente migratorio, en algunas ocasiones hemos consultado a Ligia, sino también en estos momentos estamos 2 compañeros periodistas y yo trabajando en una investigación pues sobre la extorsión, no solamente de los grupos irregulares, sino también de los regulares, de los grupos armados regulares. Y justamente quería preguntarles en torno a esta frontera específica, la frontera Arauca-Apure. Nosotros en el marco de la investigación que estamos realizando justamente incorporaría a los hallazgos de ustedes el hecho de que también los grupos regulares, los grupos armados regulares, estamos hablando de los militares y estamos hablando de funcionarios del Estado que están también incorporados al tema de la extorsión, han implantado un sistema ya, por ejemplo, aquí en el caso de Apure, de la frontera Arauca-Apure, ya es un sistema. Ya no hay un funcionario, sobre todo en las alcabalas, probo, o que llegue un comandante y pueda restaurar lo que es en esencia la presencia del Estado a través de los organismos militares, a través de los militares en esa zona y de los funcionarios que están allí, como es el caso, por ejemplo, de los funcionarios del CENIA, y está toda una estructura instalada ya desde el año 2017.
de un sistema de extorsión terrible, es decir, ya no hay posibilidades de que una persona, un comerciante, por ejemplo, que traiga mercancía de Arauca para acá, para San Fernando de Apure, ya no hay posibilidades de que esa persona lo pueda hacer de la manera lícita, aunque lo quiera hacer, porque el sistema está instituido y estamos hablando de que el Estado está pagando y está formando todo un aparato que en su esencia natural es para resguardar justamente a la población de todos estos temas y esto más bien lo está instituyendo, ya está institucionalizado. Eso me preocupa mucho, me gustaría conocer el comentario de ustedes al respecto y si no tuve la oportunidad de ingresar a la reunión en el momento en que comenzó, me conecté muy tarde por temas de internet, pero bueno, sí me gustaría escuchar su comentario al respecto y bueno, sobre todo también para conocer un poquito más y complementar pues parte de lo que nosotros estamos haciendo con todos estos hallazgos que ustedes han presentado hoy. Vamos a acumular 3 preguntas. Le recordaría la importancia de hacerlas muy breves. Entonces, adelante, Carlos Luzberti. Gracias, buenos días. Gracias, Alejandro. Hola, Ligia, Ricardo. Muy puntual. En esta lógica de la ausencia del Estado, que Ligia lo sabe bien y muchas de las personas que están acá no es nueva, esa sustitución de autoridades formales por estas autoridades informales, la actuación, por ejemplo, de lo que sería la administración de justicia, es decir, en Frontera había una tradición histórica de cuando fallaba o cuando estaba la ausencia de la presencia de la autoridad de la institucionalidad formal del Estado venezolano, la gente iba a resolver el problema del otro lado. Entonces, si esas mismas dinámicas siguen ocurriendo, es decir, si estos grupos, al margen de la ley, para utilizar este término general, de la nacionalidad que sean, están también entrando en estas dinámicas de administración de justicia de forma alternativa. Gracias. Gracias. Vamos con Jorge Gobea. Y ahí terminamos estas primeras 3 preguntas y después pasamos a la respuesta. ¿Se escucha? Sí. Ajá. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Saludos a Ligia Bolívar, gran amiga desde el Centro de Derechos Humanos. Bueno, ya el moderador Alejandro pues hablaba de mi nombre, ¿no? Jorge Gobea Cabrera, les hablo desde Maracaibo, capital del estado Zulia, Venezuela. Quería hacer un par de comentarios, el primero de ellos relacionado con el reclutamiento de los niños para los grupos armados irregulares, o como también preferimos llamarlos grupos armados no estatales. Realmente, pues, hay una situación allí fronteriza, pero sí si hay reclutamiento propiamente tal o no, es decir, si median otros mecanismos, pero la verdad es que si hay reclutamiento. Nosotros hemos terminado recientemente, digo nosotros en términos de la ONG Observatorio Venezolano de Violencia, yo soy su coordinador en el estado Zulia, y se da el reclutamiento. Y son varios los mecanismos y les menciono uno. Los guerrilleros, cosa que ya también mencionaba Ligia, tienen relaciones sexuales con indígenas en el municipio, sobre todo Jesús María Semprún. Es una comunidad indígena llamada Barí, en términos, pues, digamos de la hispanidad, motilones. Y luego esos niños que son procreados son tomados por la guerrilla y se los llevan, pues, digamos, a territorio colombiano. Entonces, bueno, en ese sentido, el secretario general de la ONU, bueno, según la información ofrecida por EFE en el día de hoy, habla de que tuvo pues a la vista un documento que además es comentado por la agencia de noticias EFE, que será liberado para todo el mundo el próximo martes. Habla de reclutamientos de niños, especialmente del ELN y de las disidencias de la FARC.
Es decir, allí se establecen incluso, hay estadísticas, cifras de afectaciones, ¿no? Yo me voy a permitir, y disculpen lo extenso pues, de la intervención, leer, por ejemplo, afectaciones como que la muerte de 50 menores, 34 casos de heridas como resultado de acciones de estos y otros grupos. Es decir, estamos hablando pues ya en términos de la ONU. Ese informe que digamos, va a seguir su camino en términos institucionales dentro pues, de la ONU, va ahora, una vez que se libere por el secretario general, va a ir pues al Consejo de Seguridad. Porque no, ese informe es universal, es internacional, se incluye otros países, Somalia, Birmania, incluso la propia Rusia y otros más, pues donde estos fenómenos pues, de afectación de la vida de menores, de niños, adolescentes y por qué no también de jóvenes, ¿no? Ese sería pues el primer comentario, ¿no? O sea, bueno, por supuesto, conocemos la nota de prensa de EFE, más no el informe porque, insisto, no ha sido liberado pues, por el secretario general. Hay que estar muy pendiente de ello porque eso puede, pues, digamos, darnos muchas luces al respecto pues, de esta temática. El otro comentario tiene que ver pues, con el término gobernanza, ¿no? Que muchas veces se obvia el de gobernabilidad. Para la ciencia política está claro pues, que hay una diferencia en hablar de gobernabilidad y hablar de gobernanza. La gobernabilidad son las atribuciones, facultades que tiene establecido, pues digamos, el Estado, en tanto y en cuanto estén en la Constitución y demás leyes de cualquier república. La gobernanza significa la participación, que ese gobierno, que esas atribuciones se ejercen no unilateralmente, sino en consonancia con la sociedad. Que no es un solo sujeto el que gobierna, en este caso, pues, que sí es, por supuesto, de manera legítima, o también pues ilegítima porque pueden ser dictaduras o neodictaduras. Entonces yo creo que esa precisión terminológica es importante porque el Estado a lo que ha renunciado es justamente a esa gobernabilidad. La ausencia del Estado, por supuesto, es eso, pues, el dejar a un lado todas esas previsiones constitucionales y legales y no cumplirlas en términos pues, de ofrecer y de garantizar seguridad, sobre todo en nuestras zonas fronterizas, y hablo pues especialmente del estado Zulia, ¿no? Entonces, bueno, sí, la gobernanza la gente asiente. El estudio nuestro revela que en zonas de Machiques de Perijá, Zulia colinda, o sea, hay 3 municipios con afectación, que son Machiques de Perijá, Rosario de Perijá y Jesús María Semprún, es decir, la zona de Perijá, el área de Perijá, con el departamento del Cesar, y luego Jesús María Semprún con el norte de Santander. Allí pues hay afectación, hay todo pues esta temática, pero digamos, también allí vimos gobernanza criminal. La gente se aviene, pues digamos, con estos grupos armados no estatales o grupos armados irregulares, como le queramos decir, y acepta, pues digamos, que ellos imponen la ley, administran conflictos, es decir, hay operaciones, pues digamos, de justicia, ya se hablaba pues también de servicio, así pues que para ayudar pues en la discusión y en la precisión de estos conceptos, pues y agradecer todo lo que tiene que ver pues con la actividad misma. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Gobea. Vamos a pasar a las respuestas y después tenemos un bloque, el último bloque de 3 preguntas. Adelante, Ligia. Gracias, voy a tratar de ser breve para poder dar chance al resto. Sí quería decir, sobre todo porque estoy viendo que acaba de entrar Antonio Araníbar, hemos tenido, y por lo que dijo Zulay, que le costó trabajo entrar, hemos tenido, no sé por qué, dificultades, varias personas han reportado dificultades para el ingreso y nos queremos disculpar, no con ustedes porque ustedes tuvieron la suerte de ingresar y nosotros el privilegio de verlos aquí,
pero para que, por ejemplo, en el caso de Antonio, por favor, transmítele a Rapola nuestra disculpa porque me escribió diciendo que no podía entrar y lo hemos intentado y no sé qué pasa, y son varias las personas que no han podido entrar, entonces por favor, lo lamentamos muchísimo. Zulay, en relación con el tema de la extorsión, sí, ciertamente, este es un informe sobre grupos armados irregulares, así que no podemos hablar sino de eso, ¿no? Pero lo que sí quisiera hacer es el énfasis en dos cosas. Por un lado, cómo se ha venido normalizando el tema de la extorsión, ¿ya? Y aquí me remito a otra investigación que me tocó hacer hace año y medio aproximadamente, hicimos las entrevistas, y en esa investigación que era con migrantes, en su ruta le preguntamos sobre su ruta migratoria y le preguntamos si habían tenido algún problema de extorsión en la ruta y nos decían que no, ¿ya? Después, más adelante en la entrevista, les preguntamos otras cosas y les preguntamos, por ejemplo, si habían tenido que pagar en algún momento de la ruta en una alcabala o para pasar de un país a otro. Y me dijeron, claro. Entonces, pero no se ve como extorsión, sino que forma parte del ejercicio, ¿no? Entonces, esa es una primera reflexión que quería compartir con respecto a lo que decías tú, Zulay. Aunque obviamente, repito, nosotros no nos enfocamos para nada en lo que son los grupos uniformados regulares ni en los civiles, ¿no? Pero sabemos que no solamente son los uniformados, o sea, está el portero del hospital. Entonces, pero ¿cuál es la gran diferencia? Que la extorsión no pagada por parte de un grupo de estos le cuesta la vida a la persona, ¿ya? O sea, así de sencillo. O sea, la intimidación del arma es mucho mayor porque el guardia nacional, bueno, al fin y al cabo te puede fastidiar, te matraquea, lo que sea, pero no te va a matar ante todo el mundo, ¿no? Mientras que esto es una reacción incluso ejemplarizante del grupo armado. O sea, si tú no cumples, sabes que lo pagas con la vida y lo pagas con la vida delante del resto de la comunidad para que se enteren de lo que te va a pasar, de lo que les puede pasar si oponen resistencia también, ¿ya? Entonces, creo que hay un elemento importante allí de diferencia, ¿no? Carlos Luz Berti, en relación con el vacío del Estado, sí, es algo que permanece, es algo que se observa en la investigación. Como decíamos anteriormente, no solamente es un vacío del Estado porque el Estado no puede, sino que es deliberado, o sea, ha entregado el control de esos territorios a estas organizaciones, ¿no? Entonces, es todavía mucho más grave de que lo que puede pasar en algunos países donde, bueno, simplemente el Estado no tiene control, que los grupos armados son muy fuertes, son más fuertes que el ejército, lo que sea. No, aquí es que simplemente se ha dejado en manos de estos grupos el control. Jorge, gracias por la información en relación con Naciones Unidas, en relación con el tema del reclutamiento. Lo que tenemos, obviamente son tendencias, no estamos diciendo que no haya reclutamiento forzoso y violento. Lo que estamos diciendo es que en este momento hay una tendencia mayor a un reclutamiento no violento, mejor dicho, no forzoso, violento en lo que tiene que ver con la violencia estructural, ¿ya? Esa es la diferencia, el matiz que hacíamos. Bueno, no me voy a referir al tema de gobernanza porque no nos va a alcanzar el tiempo para escuchar a las demás preguntas, pero sí vamos a poner ahora, perdón, ya pusimos el enlace en el chat al informe en español y ahorita se va a poner en inglés, de manera que ustedes allí puedan ver también cómo se definió metodológicamente el tema de gobernanza para efectos de este trabajo. Bueno, vamos con las tres últimas preguntas, Rona Rizque, Susana Rafali y Eduardo Soto, pero también voy a una pregunta que nos envía por el chat Mariana Scolaro de la Embajada del Reino Unido en Caracas. Dice, en cuanto a su recomendación a la sociedad civil de avanzar en la documentación del impacto de estos grupos, ¿han mapeado las consideraciones de seguridad necesarias para investigar en el terreno? ¿Es recomendable? ¿Han identificado alternativas para documentar sin ir al terreno?
Esto especialmente desde la perspectiva de donantes que apoyan a la sociedad civil en sus esfuerzos por documentar y reportar. Entonces vamos con Rona Ríguez. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, nada, muy chévere el informe. Qué bueno que finalmente alguien miró ese lado de la situación venezolana que se ha ignorado durante tanto tiempo y que es tan importante. Dos cosas quería. Una, saber, además de sobre el tema del ELN, que la profesora comentaba de que el ELN hace limpieza social, o lo que se llama limpieza social, en 4 estados, y de que se identifica que lo hace en 4 estados. Aparte de Táchira y Apure, ¿cuáles son los otros 2 estados que en donde identificaron esta práctica del ELN? Y la otra cosa era, se habló de que la mayoría de las personas entrevistadas para este informe coincidían en que la situación de Venezuela era como un polvorín. O sea, yo la verdad en mi trabajo de campo y en mis investigaciones a lo largo de estos años no podría concluir eso. O sea, concluiría con que hay una situación muy compleja en la que evidentemente hay toda esta, incluso una gama más amplia de grupos armados, pero no estoy tan convencida de que efectivamente sea algo inmanejable. O sea, es algo que hay que controlar, es algo que para lo que hay que hacer una transición, unas negociaciones, etcétera. Coincido totalmente, pero lo del polvorín me parece como bastante fuerte. Quisiera saber qué elementos tienen en su investigación para afirmar o para tener la certeza de que efectivamente es un polvorín. Gracias. Gracias. Adelante, Susana Rafali. Hola, encantada de estar aquí. Es muy privilegiado que ustedes estén documentando esto. Creo que esto es parte central de lo que hay que hacer, entender mejor dónde estamos y con quién hay que coordinar y poder tener un espacio para escucharles. Mi pregunta va en relación a la segunda y a la tercera recomendación, y la hago con un poco de temor porque siempre que uno como humanitario pregunta cómo seguir trabajando, compartiendo el territorio con esta gente, más de alguno, ya ustedes lo saben, dirán que es una forma de legitimarlo, pero yo me siento aquí con la libertad de hacer la pregunta abiertamente. Si para seguir haciendo el trabajo humanitario necesitamos coordinar con estos grupos, descansando en la esperanza de que su disolución o su desaparición del territorio es un ámbito en el que estarán trabajando otras personas. Me preocupó muchísimo escuchar 2 cosas. La primera es que son grupos de una gobernanza tan difusa, que hay una dispersión, que no tienen mandos claros, que puede ser que estén claros, pero que son dinámicos y que van cambiando. Porque en los contextos humanitarios en los que me ha tocado coordinar con ellos, por ejemplo, la apertura o la desmilitarización de un territorio para poder entrar y atenderlos incluso a ellos. Eso es posible porque uno sabe con quién hablar. O si no sabes con quién hablar de antemano, al menos sabes a quién pasarle la información de decir, estamos aquí, tenemos esta cartera de servicios humanitarios que ofrecer, esta va a ser nuestra forma de identificación, vamos a coordinar fechas, pero si no tenemos ni con quién hablar, quizás la investigación no llegó a ese nivel de entender un poco la estructura. Tenemos a Rona en el salón que se ha trabajado bastante en esto, pero sí me preocupa porque con una meba tan difusa de estructuras, de gobernanzas y de gente, ¿con quién coordina uno poder entrar a un territorio a atender a las personas necesitadas, incluyéndolos a ellos? Muchas gracias. Gracias. Adelante, Eduardo Soto. Gracias Alejandro. Saludos a Ligia y a toda la gente que está por aquí. Mi nombre es Eduardo Soto, soy sacerdote jesuita, actualmente superior de los jesuitas en la frontera tanto de Alto Apure como de El Táchira. Estoy en una cola de gasolina, por cierto, y mis 2 preguntas son muy básicas, muy sencillas. La primera, vinculación entre grupos armados y consejos comunales en la frontera. Y segundo, ¿no sería importante para la sociedad civil desarrollar en la frontera modos alternativos de resolución de conflictos en las comunidades?
desarrollar toda esa área, dado que una de las fuentes de legitimación, entre comillas, de la presencia de los grupos armados está precisamente en que ellos son los que resuelven los conflictos, dado que no haya una ausencia total de los mecanismos de acceso de justicia por parte del Estado venezolano. Gracias. Gracias. Adelante, Ligia o Ricardo. Ricardo, no sé si quieres arrancar tú en esta segunda ronda. Yo tengo un par de comentarios que quisiera hacer al final. Sí, claro. A ver, bueno, creo que voy con quizás la parte más polémica que comentó Rona, si mal no me equivoco, sobre la calificación, ¿no? de Polvorín, ¿no? Como para atender la pregunta difícil de primero. Sí, a ver, nosotros calificamos no sobre la base de que el problema sea inmanejable, digamos, porque no coincidimos en que sea inmanejable, pero sí las condiciones en las cuales está planteado el problema, digamos, en el sentido de que no parece, o sea, no hay en nuestra investigación ninguna preocupación del Estado para abordar el problema, ¿no? Entonces, para nosotros, en un contexto donde estos grupos siguen creciendo y expandiéndose libremente, incluso con impunidad del sistema de justicia, para nosotros se convierte en un problema inmanejable en cierto punto, digamos, o muy difícil, ¿ok? Entonces nuestra calificación de Polvorín vino más por las condiciones en las cuales el problema se está expandiendo y se está invisibilizando, porque políticamente no es un tema, ¿no? Entonces eso fue como básicamente nuestros elementos, digamos, para basar ese análisis, ¿no? Ahora, definitivamente, si estuviera en el campo político, fuera un tema muchísimo más manejable y con eso coincidimos. Después, la pregunta que hizo Mariana, muy pertinente, ¿no? Nosotros empezamos a hablar de que hay que documentar. Después viene una segunda etapa de cómo tiene que darse esa documentación, que es hacia donde apunta tu pregunta, y efectivamente creo que eso es algo que hay que atender muy caso a caso, de acuerdo a las dinámicas de cada grupo, el trabajo que se haga. Es decir, no hemos planteado en esta investigación una estrategia general de documentación de cómo debería ser, pero sí definitivamente de que tiene que partir de un encuentro con las organizaciones que trabajan esto y lo conecto un poco con lo que venía comentando Susana, pues teniendo en cuenta de que son grupos difusos, justamente porque en algunos casos, digamos, en ciertos momentos, si uno toma foto, uno ve ciertas estructuras y ciertos mandos claros, pero la verdad es que con el tiempo eso puede variar y efectivamente varía. Entonces, es algo que va a requerir un proceso, digamos, y dependiendo del momento en que se vaya a interactuar, bueno, tener más claro quiénes son las autoridades, cómo está el contexto de la zona que se quiere intervenir, etcétera, etcétera, ¿no? Habrá que tomar en cuenta varias variables, pero no, definitivamente sé que la pregunta y la preocupación de Susana nos lleva a darle una segunda vuelta a esto, ¿no? Y tercera y hasta cuarta vuelta, porque definitivamente es un tema muy complejo y lo que quisimos era en parte mostrar esas complejidades, ¿no? Que creo que es parte del objetivo. Bueno, eso es lo que tengo anotado por acá. Ligia, te paso la pregunta, si me acuerdo de la palabra, si me acuerdo de otra pregunta, bueno, con gusto. Gracias. Sí, volviendo al tema de lo que planteaba Mariana Escolaro, pues no, o sea, no hemos mapeado las consideraciones de seguridad necesarias para investigar en el terreno. De hecho, nosotros mismos no investigamos en el terreno, precisamente porque las condiciones no siempre son las adecuadas, ¿no? Entonces no podemos decirle ni recomendarle a una organización de la sociedad civil que se suicide si nosotros no hicimos el intento. Pero en todo caso creemos que sí es posible hacer ejercicios de documentación desde los sitios desde donde estamos. Pues, ¿sí? Porque o sea, este es un primer informe que lo que busca es hacer visible un problema que no se está tratando, ¿no? Un poquito lo que decía Ronald. Como decíamos al principio, hay informes sobre grupos armados, Crisis Group tiene buena información, Fundaredes también ha hecho mapeos, Inside Crime, en fin,
el mismo observatorio dirigido por Roberto, pero nosotros queríamos hacer el énfasis en lo que tiene que ver con el tema de la afectación de los derechos humanos y del acceso a la ayuda humanitaria por un lado, y por otro lado, el hecho de que si esto no se resuelve, y aquí voy con el tema del polvorín, quizás la palabra la utilicé alegremente en el medio de una intervención oral, no está puesta así en el informe, pero lo que sí nos dicen las personas con las que hablamos es que creo que la palabra clave que usaste, Rona, es transición. Es decir, si no se observa, si no se maneja esto desde una perspectiva de transición y se diera, en el hipotético caso, un cambio de gobierno en 2024 sin que esto se considere, simplemente esos grupos van a explotar, ¿no? De eso se trata, o sea, de que haya un manejo de transición, y eso es lo que no hay. O sea, este no es un tema que se esté abordando en ningún escenario político en Venezuela, ¿no? La oposición no le mete diente, el gobierno por supuesto mucho menos, y como decimos que son grupos que son funcionales, y que están allí con cierta libertad de acción, en la medida en que ellos vean que esa libertad de acción es restringida, la reacción no va a ser la obediencia, la reacción no va a ser, bueno, mire, díganos dónde está la planilla para nosotros registrarnos ahora como explotadores no legales del oro, y aquí y cuál es la cuota de contribución del Estado y dónde la metemos. Eso no va a pasar, ¿no? Lo que va a pasar es una zampabrera, siguiendo con términos científicos como el de polvorín. Entonces, a eso es a lo que nos referimos, pues sí, un poquito a la alerta en cuanto a que si esto no se atiende, se puede salir de las manos. Ahorita está bajo control porque están estos acuerdos tácitos, ¿no? Pero en la medida en que esos acuerdos no se cumplan, o que venga otro actor que intente controlar el poder y recuperar, mejor dicho, el control de territorio, no va a ser posible ese tipo de acciones, ¿no? A eso era que nos referíamos. Muy rápidamente, con respecto a lo que decía Susana, sí, Susana, tienes toda la razón. O sea, una de las cosas que veíamos en el informe es que la situación de los dos países, Colombia y Venezuela, es como ver una foto en negativo, ¿no? Que lo que en un país es blanco, en el otro país es negro. O sea, lo que aquí está permitido, en el otro país está prohibido, ¿no? Entonces, por eso a veces tampoco es fácil entender esta situación desde el lente colombiano, lo que está pasando en Venezuela desde el lente colombiano, porque en Colombia el ELN y las disidencias de la FARC son insurreccionales, en Venezuela no, en Venezuela son funcionales al gobierno, ¿no? En Venezuela son paramilitares. Arrona, los 4 estados eran Bolívar, Amazonas, Apure y Táchira. Esos son los 4 estados donde conseguimos acciones de limpieza social por parte del ELN. Otra cosa, pues, volviendo a lo de Susana, en Colombia no se puede establecer un contacto entre organizaciones humanitarias y grupos armados, eso está prohibido, ¿no? Otra cosa es que lo hagan por debajo de cuerda, pero formalmente está prohibido. En Venezuela, sin ese contacto, no es posible desarrollar la acción humanitaria. Directo o indirecto, a través del cura párroco, a través del consejo comunal, como sea, ¿no? Pero hay que hacerlo. Y ahí voy con lo que preguntaba Eduardo sobre los consejos comunales. Hay algunas referencias en el informe a ese vínculo entre grupos armados y consejos comunales. De hecho, en algunas zonas trabajan coordinadamente, las mismas, el ELN participa en las reuniones convocadas por los consejos comunales y viceversa. Sabemos de teléfonos que dan los grupos armados diciendo, bueno, cualquier queja, por favor, pónganla aquí, en aquello de lo que tiene que ver con la resolución de los conflictos a nivel comunitario. Hay una cantidad de información en el informe sobre lo que es tanto la convivencia como la resolución de conflictos y la capacidad que tienen estas organizaciones para gestionarlo. Incluso cosas muy graves, como por ejemplo, alguien nos decía que en el estado Bolívar, en el sur del estado Bolívar, bueno, como una persona que se le perdió su carro, fue a la policía y la policía le pidió 1 gramo de oro, ¿no? Para empezar a moverse, ¿no? Bueno, se fue para el sindicato y le puso la queja y el carro apareció. Entonces, como decía esta persona, no es solamente un tema de incapacidad, es incapacidad con corrupción, ¿no?
por parte de los órganos de gobierno. Entonces, sí, ciertamente la gente tiende a recurrir a estas medidas alternativas de resolución de conflictos porque están resultando mucho más eficaces. Que sea posible desarrollar otras, claro que es posible y necesario desarrollar otras, pero eso requiere también un mínimo de impulso estatal. Es decir, el Estado lo que hizo fue desarticular y acabar con la justicia de paz, ¿no? Por ejemplo, que sería el mecanismo natural institucional de resolución de conflictos. Entonces, la justicia de paz en Venezuela se desarticuló completamente, entonces, ¿qué queda? No queda sino este tipo de acciones. Son las 10:12, no sé, Alejandro, que está Tatiana Prada por ahí con la manito levantada. Bueno, demos entonces una última pregunta y ya cerramos porque estamos bastante pasados de tiempo, pero sí voy a leer un mensaje en el chat de Jodelía que dice: solo subrayar un elemento, el vacío de Estado ha dado pie a una desfiguración del Estado en la vida social en la que quienes ejercen poder de manera regular o irregular no responden a normas y funciones básicas de seguridad y bienestar o paraestatal al Estado normativo formal, en el contexto del cual las personas se encuentran en un cuadro de inseguridad humana con altos riesgos frente a escenarios de mayor violencia. Entonces vamos con Tatiana Prada y allí sí cerramos porque estamos muy pasados de tiempo. Adelante, Tatiana. Gracias, muchas gracias. Hago un comentario muy pequeño haciendo respeto a lo que comentan del tiempo. Pues, como notarán, soy colombiana, mi nombre es Tatiana Prada, soy investigadora de la Fundación Ideas para la Paz. Me permito en el chat dejarles un pequeño informe también que nos gustaría compartirles, que se llama Ni Paz ni Guerra, sobre algunas de las características que tiene la violencia hoy en Colombia, digamos, salirnos un poco de esa mirada histórica de la insurgencia rebelde pues que tenemos desde los 60, sino más cómo se ve el conflicto hoy, pero ante todo un llamado a todos los que estamos presentes en esta conversación y atendiendo las palabras de Ligia. Sí creo que una de las dificultades que tenemos hoy es que desde Colombia no entendemos muy bien las dinámicas violentas y de seguridad dentro de Venezuela, y desde Venezuela también seguramente se asume un poco muchas de las cosas que pasan aquí internamente, y creo que de cara a poder proponer pues mejores análisis de lado y lado, una invitación si es que entre investigadores podamos conversar más, ¿no? Por ejemplo, me llamaba mucho la atención ahorita que Ligia mencionaba que los grupos armados que están presentes en los dos países tienen una naturaleza en Colombia y otra en Venezuela. Por supuesto es así, pero incluso en Colombia ya tampoco son las insurgencias rebeldes puras de hace unas décadas, ¿no? También aquí ya en los últimos años hemos hablado mucho y analizado mucho la degradación de estos grupos, los pocos elementos que quedan como de sus raíces históricas más políticas, más insurgentes, y aunque el rol en efecto es diferente de un lado y otro de la frontera, la degradación es un poquito compartida de ambos lados. Entonces solo hacer la reflexión y la invitación para todos, me incluyo y nos incluyo pues desde la Fundación, que dejemos abierta un poco esa ventana para conversar algunos problemas compartidos y de repente les encontramos forma de lado y lado, ¿no? Súper clave lo que decían Ligia y Ricardo de la importancia de posicionar el tema de Venezuela dentro de la agenda de la paz total. Justamente creemos que hasta el momento Venezuela ha tenido un lugar más utilitario, por así decirlo, en la agenda de la paz total. Es decir, que se entiende desde el gobierno colombiano que evidentemente hay que conversar con Venezuela, hay que tener relaciones políticas y diplomáticas con Venezuela para que algo funcione en la paz total, pero todavía el abordaje no tiene la profundidad que se necesita. Agradecerles mucho la presentación de este informe, ya mismo estamos descargándolo para leerlo, igual los documentos que se han recomendado en el chat. Gracias por eso, esperamos puedan nutrir mucho también nuestra investigación y ser responsables con lo que pasa pues del otro lado de la frontera. Muchas gracias. Gracias, Tatiana. Ligia, Sí, tú tienes una palabra de cierre. Quería hacer un comentario. Muchísimas gracias, Tatiana, bienvenida y qué bueno que pudiste estar. Ahí ya quedaron los enlaces del informe en inglés y en español. Y hablamos con María Victoria Llorente. Precisamente tomo la palabra, le dije a María Victoria que ella no podía estar aquí hoy y le dije que
que después en algún momento cuadramos o organicemos un espacio en la Fundación Ideas para la Paz para conversar de manera más pausada sobre el informe, una vez que ustedes lo hayan leído, de manera que nos ahorremos la presentación y simplemente vayamos ya a ver cómo vamos a empezar a aterrizar todo esto de cómo incorporar este tema en lo que es la agenda de paz total, ¿no? Por poner un caso concreto. Está en el chat también una intervención de Roberto publicitaria, pero importante, sobre un informe de Laxo sobre la gobernanza criminal y el Estado entre la rivalidad y la complicidad. Roberto, en lo que nos pase es el enlace que esté disponible. Con mucho gusto también desde Alerta Venezuela podemos compartirlo, ¿no? Como palabras de cierre, solamente agradecerles a todos su participación, la reflexión de Yodelía es súper importante también, hay varias reflexiones muy valiosas en el chat, y creo que se trataba de eso, pues este informe es una abreboca, todavía falta muchísimo por avanzar en este tema, pero lo que queríamos era eso, o sea, un primer campanazo para poner el tema en la agenda y empezar a trabajar, como dije, con la fundación, con los actores internacionales, en fin, con muchas personas. Antonio, por favor, por ahí tenemos pendiente también compartir algunas reflexiones adicionales sobre el informe con el equipo de Naciones Unidas de Caracas, en fin. Es eso, es una abreboca, es un campanazo y lo que queda es trabajo por delante que esperamos podamos hacerlo conjuntamente. Bueno, siendo ya que estamos efectivamente sobrepasados de la hora, solo nos resta agradecerles por su presencia, reiterar que el informe está en el chat de esta reunión, listo para ser descargado, y bueno, sin más a que hacer referencia, nos despedimos y cerramos la sesión. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, muchas gracias, feliz día. Hasta luego, muchas gracias, feliz Hasta día. luego, gracias. Felicidades por el aporte. Gracias. Hasta luego. Gracias, Ligia. Un abrazo. Gracias, Ligia. Gracias, Ricardo. Gracias, Alejandro. Todo muy bueno. Gracias Excelente. a ustedes. Ustedes fueron quienes nutrieron este trabajo también. Yo me voy a quedar porque es que estoy tratando de descargar algunas intervenciones que nos van a servir también para seguimiento. Ah, pero podemos parar la Bueno, grabación. muchísimas gracias.